Bienvenidos a Café más Física, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy en el ABP de la Física hablaremos sobre el caso Sumergible Titán. El objetivo de este video es poder comprender los principios fundamentales de la hidroestática, como también cómo se pueden emplear la cinemática para poder comprender el movimiento de estos cuerpos. Además, en cada pregunta que se va a plantear podrás calcular con los datos que nos presentan en el Internet y también en cada uno de los casos, podrás calcular qué es lo que sucedió en cada una de estas situaciones. Y finalmente, analizaremos y haremos un pensamiento crítico sobre si estas circunstancias, cómo podrían haberse evitado. Y ahora les voy a presentar el caso. El sumergible Titán. El 16 de junio del año 2023, este sumergible fue diseñado para las expediciones turísticas a los restos del Titanic. Pero a una profundidad de 3.800 metros, este sumergible implosionó, causando la muerte de 5 de sus tripulantes. Esto ha conmocionado al mundo de tal forma que se hizo muchas investigaciones de cuáles podrían haber sido las posibles causas de estas circunstancias. Y para entender un poco sobre todo lo que ocurrió, debemos saber de que el sumergible Titán fue llevado desde la ciudad de San Juan de Terranova rumbo hacia el Océano Atlántico, en esta posición donde se encontraban los restos del Titanic. Además de ello, también debemos saber qué es el sumergible Titán. Aquí les voy a mostrar el diseño estructural del sumergible Titán. Tiene sus dimensiones de 2.80 metros de ancho, 2.50 metros de alto, 6.70 metros de longitud y además una masa de 10.432 toneladas. Otras especificaciones que tenemos son estas. El casco, 12.7 centímetros de fibra de carbono. Esta parte de aquí es de pura fibra de carbono. El anillo es de titanio. El cabezal que tenemos aquí también es de titanio. Luego por aquí tenemos el puerto de visión, que es un pequeño casco donde se puede ver todo lo que hay fuera, que tiene un diámetro de 50 centímetros de diámetro. Luego, las medidas son las que se pueden visualizar aquí. Otras medidas específicas serían esto. Desde la punta de la cola hasta este lugar, hasta esto, 2.45 metros. Desde este punto, todo esto hasta aquí, 3.35. Y de aquí hasta la punta, 0.90. Toda esta información nos va a servir para poder hacer los cálculos del volumen del sumergible de Titán, donde en la cola tú puedes considerarlo como un cono oblicuo. En la parte central podemos considerarlo como un cilindro y en la parte del cabezal podemos considerarlo como una semiesfera. Con todas estas especificaciones te recomiendo que puedas ver este video donde te van a describir detalle a detalle el fenómeno, como también dónde ocurrió, cuál fue la profundidad, qué es las posibles teorías que hayan ocurrido. Así que te dejo aquí una muestra y en la descripción te dejaré el link de este video. Un año después, reconstruimos técnicamente el incidente del Titán, arrojando luz sobre la hipótesis más acreditada, la implosión. El 16 de junio de 2023, el batiscafo Titán, con 5 personas a bordo, es transportado al mar por el barco Príncipe Polar. Los batiscafos, de hecho, a diferencia de los submarinos y los sumergibles, no tienen una autonomía suficiente para recorrer grandes distancias y por eso... Luego de que has podido visualizar todo el video completo, te recomiendo ahora centrarte en los principios físicos que vamos a necesitar. Primero, para poder comprender toda esta situación que ocurrió con el sumergible Titán, lo que debes saber es qué es la presión. Para ello, decimos así, la presión físicamente lo vamos a determinar como la fuerza dividido entre el área, y la unidad van a ser los pascales. Ahora,
¿Cómo representamos esa fuerza y cómo representamos el área? Para ello, si tenemos una superficie de un área A, la fuerza lo debemos dibujar de forma perpendicular a esta área. Y cuando divides esta fuerza entre el área, vas a obtener la presión que se genera en este espacio. Ahora, pero si esa área no fuera vertical, sino estaría así de forma horizontal, de la misma manera, trazas una fuerza que sea perpendicular a esta área y la división de esta fuerza entre el área te va a dar la presión. Y si la superficie estaría inclinada, de la misma manera, una fuerza que forme 90 grados con esta área. Y de esta forma puedes dibujar, conociendo la presión en este punto, tú puedes dibujar la fuerza que se produce en este pequeño espacio. Esta presión también lo podemos emplear, esa fórmula de la presión también lo podemos emplear para el caso de los líquidos. Y podemos decir aquí lo siguiente: la presión, cuando un cuerpo está dentro de un líquido, esa presión depende de la densidad del líquido, de la gravedad y de la profundidad. Donde, si queremos hallar cuánto vale la presión en este punto, podemos indicar aquí que la fórmula sería esto: densidad del líquido, gravedad por profundidad. Y recuerda de que la profundidad lo conseguimos desde la superficie libre de este líquido hasta donde se encuentra ese punto. Haciendo esos productos podemos encontrar la presión. Y ahora, si conocemos la presión, nosotros podemos hacer un diagrama de fuerzas y esas fuerzas son perpendiculares a esa superficie. Y esta flecha nos va a representar la fuerza que se está aplicando en este lugar. Ahora, las 4 flechas que puedes observar aquí tienen el mismo tamaño y eso se debe a que todos estos puntos donde se está aplicando esa presión tienen el mismo valor. Pero si hacemos lo mismo para este otro lado, vamos a ver de que las flechas van a ir aumentando de tamaño y eso se debe a que a medida que vamos bajando la presión debe aumentar. Entonces, si la presión aumenta, la fuerza también se va a tornar más grande. Y por el otro lado, también cumplirían los mismos. Así que el diagrama de fuerzas, aquí todos tienen el mismo tamaño, pero a los costados el tamaño de esas flechas van aumentando. Y en la parte inferior de este cilindro, las flechas tienen todos los mismos tamaños. Pero observa de que el tamaño de aquí es más grande que él. Y eso se debe a que la presión que se genera en este punto, todas esas presiones son más intensas. Y si quisiéramos hallar cuánto vale la diferencia de presiones, entonces, para poder calcular la diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior, lo podemos hacer con esta fórmula. Diferencia de presiones es igual a la densidad del líquido, gravedad, por esta altura que hay entre la parte superior y la parte inferior. Ahora, algo que nosotros no debemos olvidar es que la presión del agua debe aumentar con la profundidad. Eso siempre debes tenerlo presente. Más profundo, más presión. Y ahora, si las presiones en la cara superior y las presiones en todas las demás caras van a estar siendo distribuidas, esto sería la representación de la distribución de fuerzas sobre este cilindro. Flechas pequeñas, flechas crecientes, flechas grandes del mismo tamaño y flechas también crecientes. Ahora, ocurre aquí lo siguiente, que las flechas que están al costado, tanto en la derecha como en la izquierda, se pueden cancelar. Él se puede cancelar con él también se puede cancelar con el del otro, y así todos ellos se pueden cancelar. Pero las flechas que están aquí en la parte superior, como también las que están en la parte inferior, no se pueden cancelar. Y esto va a producir una fuerza total. Esa fuerza total, llamado también fuerza neta, lo conocemos como fuerza de empuje. Así que la resta de estas fuerzas menos estas fuerzas de arriba, nos sale una fuerza de empuje al objeto que está sumergido dentro del líquido. Y lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido,
gravedad por el volumen, por todo el volumen de este cuerpo que se encuentra sumergido dentro del agua. Y con estos conocimientos ya estás preparado para poder asumir nuestros retos del APP de la física. Primer desafío. Analiza el comportamiento del sumergible Titán bajo el agua. Y que lo que tienes que hacer, realiza el diagrama de fuerzas, todas las fuerzas que actúan en cada una de las partes del sumergible Titán. Para eso, por ejemplo, para este pequeño espacio, puedo representar esta fuerza de esta manera. Una fuerza que es perpendicular a esta pequeña área. Luego, si considero esta otra área, voy a dibujar una fuerza que es perpendicular también a esa área. Pero si tuviéramos una área por aquí, la fuerza también debe ser perpendicular. Observa que la dirección de las fuerzas son diferentes. Además de eso, el tamaño de las fuerzas también son diferentes. Y no te olvides, a más profundidad, más presión. Y si hay más presión, es porque la fuerza que actúa sobre este espacio también es más intenso. Segundo desafío. El segundo reto que vas a tener es ¿cuál es la diferencia de presiones entre los puntos A y B? Aquí tenemos al sumergible Titán y aquí está el punto A, aquí está el punto B. Ahora necesitamos saber cuánto vale esa diferencia de presiones. Entre el punto A y el punto B hay una altura de 2 metros. La presión atmosférica tiene este valor. La densidad del agua a esta profundidad, que según el texto nos dice de que está a 1200 metros, y que la gravedad vale 9.81 metros por segundo. Pausa el video y resuelve esta pregunta. Reto número 3. Después de 1 hora y 45 minutos de descenso, el sumergible Titán alcanza una profundidad de 3.800 metros en el océano. ¿Cuál es la fuerza media que ejerce el agua sobre el mirador del Titán? Y no te olvides de que el agua ejerce una presión. Así que estas presiones que se van a ejercer aquí en el mirador, que lo vamos a dibujar así, todas esas presiones lo vamos a representar con el diagrama de fuerzas. Estas fuerzas pueden ir variando desde la parte superior hasta aquí, pero nosotros vamos a considerar una fuerza promedio, o llamado también una fuerza media. Y esa fuerza media tú lo vas a conseguir aquí, a esta profundidad de los 3.800 metros. Y así que, utilizando la fuerza, utilizando la presión, utilizando el área de todo este mirador, necesitamos que calcules la fuerza media. Datos: presión atmosférica 101.325 kilopascales, la densidad del agua 1030 kilogramos por metros cúbicos. Asume el desafío y encuentra tu respuesta. Pregunta número 4. Cuando el sumergible Titán se encuentra totalmente sumergido en el océano, el agua ejerce una fuerza hacia arriba conocido como fuerza de empuje. Además, debido a su propia masa, el sumergible también experimenta una fuerza de peso hacia abajo. Primera pregunta. El volumen total del sumergible, ¿cuánto es? 2. Calcula la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre este sumergible. Tercero, ¿cuánto vale la fuerza neta o resultante que actúa sobre el sumergible cuando está él completamente sumergido a una profundidad de 3.800 metros? Ahora, desafío número 5. Nos dice así. El sumergible Titán parte del reposo y él va a descender hasta una profundidad, parte del reposo, y aquí va a estar sumergiéndose hasta llegar a 3.800 metros. Y todo eso lo hace en 1 hora con 45 minutos. Durante todo este trayecto, alcanzó una velocidad máxima de 5.6 kilómetros por hora. ¿Cuál fue la aceleración máxima que pudo haber tenido el sumergible? Recuerden de que todos estos datos ustedes lo van a encontrar en el video, como también en cualquier revista. Así que
Es un caso real donde tú, mi estimado estudiante, estás aprendiendo al cómo investigar. Pregunta número 6. A una profundidad de 3.800 metros, la presión que puede soportar el cuerpo es aproximadamente 38 megapascales. Eso es para cualquier cuerpo. Pero el sumergible, que está conformado por titanio, puede soportar una presión de 900 a 1.000 megapascales. Mientras que la fibra de carbono, una compresión entre 100 y 300 megapascales. Este último es menos confiable y especialmente si hubieran unas pequeñas rajaduras en esa fibra de carbono, podría romperse esa superficie. Número 6. Ahora, una palabra clave que hemos visto tanto en el video como también a inicios es la implosión. ¿Cuál es la diferencia entre una implosión y una explosión? Aquí lo vas a observar. Una explosión es cuando la presión dentro de este sumergible es mayor que la presión externa. Pero una implosión es cuando todo lo que está afuera es más intenso que la presión que tenemos aquí adentro. A eso le vamos a llamar implosión. Y en el caso del sumergible Titán, sufrió una implosión. Así como lo observas aquí en la imagen. Ahora, la pregunta o el reto número 6 es: ¿qué fallas estructurales se sospecha que tuvo el Titán? Finalmente, tenemos que ver que esto fue una tragedia para estas personas que estaban dentro del sumergible. Y ahora respondamos estas preguntas. ¿Qué medidas podrían haberse tomado para mejorar la seguridad del sumergible o evitar esta tragedia? ¿Cómo influyó la implosión en la percepción pública de las exploraciones de aguas profundas y el turismo espacial? Todo esto nos va a llevar a que nosotros podamos entender esta situación y además de eso, tomar ciertos riesgos y precauciones cuando hacemos la tecnología. La solución de todas estas preguntas lo vas a tener en la descripción. Ahí lo voy a dejar para que tú puedas comprobar todos tus cálculos y además de eso te invito a que disfrutes la física igual que yo y que tengas un buen día. Chao, chao.